Ya se divirtieron los niños con Skeleton Crew de Star Wars, ahora es turno de los adultos con Daredevil Born Again. Oh, sí. Los incendios de Los Ángeles no pudieron contra el poderío del mejor abogado, ya que el tráiler solo se retrasó 2 días y está cargado de escenas nuevas a las ya vistas en el tráiler filtrado de la Disney D23, el cual empieza con el demonio de Hell's Kitchen golpeando con una furia descomunal a un flacucho con gorro, y como el único personaje que ha aparecido con gorro en los trailers ha sido Muse, o sea un asesino en serie que usa la sangre de sus víctimas para pintar cuadros y paredes, fortalece el rumor de que este desgraciado asesinará a un ser querido de Matt, el cual no sabemos si será su mejor amigo Foggy, su secretaria y gran amiga Karen, o su nueva amada de la cual ya hablaremos más adelante. Mi pueblo me llama Kunkunkan, pero tu hija me llama mi amor. Villano el cual en los cómics irónicamente se inspiró en Daredevil y Punisher para convertirse en un vigilante, por lo cual cuando Kingpin ganó la alcaldía para Nueva York y activó la ley antivigilante, Muse lo odió tanto que lo convirtió en su enemigo principal, asesinando decenas de policías para con su sangre pintar toda una pared con la cara de Kingpin. El problema es que al Kingpin investigar a Muse y darse cuenta que idolatra a Punisher, lo culpó de su locura y lo declaró enemigo del Estado, lo cual explica por qué en esta serie está fugitivo y barbón a lo Capitán América al principio de Infinity War. Luego vemos a estos dos titanes reuniéndose en una cafetería, quienes la última vez que se vieron Matt lo amenazó con que si intentaba escapar de prisión y tocarle un solo cabello a sus amigos, mostraría a la policía información de que su amada Vanessa orquestó el asesinato del oficial Nadim, y por lo tanto ella también terminaría en la cárcel por los siglos de los siglos santos, amén. Sí, sigue hablando, idiota. Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel. La cuestión es que Matt no contaba con que un extraterrestre morado llegaría a la Tierra, quien al chasquear los dedos con unas piedras brillosas provocaría la muerte de la mitad del universo, época apocalíptica la cual fue aprovechada por este calvo para escapar de prisión, pero se encontró con que ya no era el amo de las calles como en los viejos tiempos, sino de hecho se le vino la noche cuando Hawkeye y Kate Bishop se la armaron de jamón, y mismo caso con su hija adoptiva Echo, quien resultó tener poderes Choctaw. Al sentirse desplazado vio en las votaciones para alcalde de Nueva York la oportunidad perfecta de recuperar su poder, así que en esta serie veremos cómo el calvo ascenderá al poder, época a la cual en los cómics se le conoce como Devil's Reign, donde usó su influencia política para crear unidades Thunderbolt para contener amenazas sobrehumanas. Manos arriba. Ñerrito. Escena en la cual el calvo le pregunta a Matt que por qué dejó de ser un vigilante, seguido tanto de esta toma donde vemos su nueva máscara roja con un cuerno roto cayendo desde las alturas hacia una escena del crimen, como de esta otra donde vemos a un personaje con gorro cargando un cuerpo, lo cual nuevamente fortalece el rumor de que Muse asesinará a un ser querido de Matt, quien buscará venganza pero luego colgará el manto un tiempo debido a que llegará a la conclusión de que ser un vigilante pone en riesgo la vida de sus seres queridos. Luego tenemos un mejor vistazo a Héctor Ayala, quien al igual que en los cómics comenzará siendo un cliente de Matt, ya que al haberse encontrado en su camino los amuletos de tigre que le dieron habilidades similares a las de Black Panther, se dedicó a combatir el crimen por su propia cuenta hasta que fue incriminado por un asesinato que él nunca cometió, que es la razón por la que terminó en la cárcel y Matt movió cielo, mar y tierra para liberarlo. No, he venido para negociar. Habilidades entre las cuales vemos que tendrá curación acelerada, ya que resiste un trancazo del metro como sin nada, pero eso no quita el hecho de que en un video filtrado ya vimos que será asesinado por un policía haciéndose pasar por Punisher. Repito que porque Kingpin usará sus influencias políticas para marcar a Punisher como un criminal, y por ello ordenará a sus hombres disfrazarse de él para cometer crímenes para ensuciar su imagen, por lo que si nos vamos a los cómics, tras Héctor Ayala haber muerto, el manto de White Tiger pasó a su sobrina Ángela del Toro, y luego a su hermana Eva Ayala, quien según rumores iba a ser interpretada por la actriz Jenna Trasero Candente Ortega, pero digo iba ya que al parecer esa fue una de las muchas tramas que fueron eliminadas por Kevin Feige, quien tras haber visto esta serie con sus propios ojos dijo: ¿Qué idiota diseñó esto? ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor. Y ordenó tanto reescribir como regrabar prácticamente toda la serie debido a que la original no le gustó. Y agradezco el día en que el Gorras tomó esa decisión, ya que con este thriller pinta que será tremenda joya. Luego vemos a Bullseye saliendo de prisión, o sea el mercenario que tiene una puntería al nivel de Hawkeye o incluso mejor, quien fue visto por última vez con la columna rota a manos de Kingpin, por lo cual el Dr. Kenji Oyama le hizo una mejora biónica con un metal llamado Cognium, pero lo interesante es que este doctor fue el primero en intentar unir el esqueleto
humano con adamantium, por lo que si contemplamos el diálogo de su asistente diciendo que el experimento es muy probable que fracase, Marvel se podría sacar de la manga que efectivamente falló. Pero como en Capitán América Brave New World será introducido un metal 1000 veces mejor que el Cognium, he ahí la segunda oportunidad del Dr. Kenji de darle una supercolumna a Bullseye y de paso dar inicio al proyecto Arma X del UCM. De hecho, en esta escena donde vemos a Bullseye lanzando granadas de humo, según insiders es donde asesinará de un balazo a Foggy y Karen terminará bañada en su sangre. ¡Madre mía del amor hermoso y de los clavos de Cristo! Luego vemos al galán de galanes agarrándose bien sabroso con Heather Glenn, con quien tendrá su relación más tóxica hasta el momento, incluso más tóxica que con Elektra Natchios, ya que en los cómics la minita tiene las canicas medio zafadas y se termina suicidando. Luego tenemos nuevos vistazos a Vanessa Fisk, o sea el pollo de Kingpin, quien antes de que esta serie fuera regrabada por órdenes del Gorras, iba a ser interpretada por la actriz Sandrine Hall debido a que Aile Schurer tenía su agenda muy ocupada, pero le vino como anillo al dedo la decisión de Kingpin para poder regresar como esta puerca, que por cierto, mientras están cenando vemos detrás de ellos una pintura bañada en sangre, la cual es la pared del penthouse de Kingpin donde Daredevil le rompió todito el hocico, y como ambos siempre han sido grandes amantes del arte, es tremendo detallazo que hayan decidido quedarse con ella como recuerdo. Luego vemos a Karen Page vestida totalmente de negro en un lugar rodeado de personas sentadas, lo cual fortalece el rumor de la muerte de Foggy, que este es su funeral. Me estás cabreando. ¡Para ya o te como el pito, eh! Luego tenemos el primer vistazo al actor Michael Gandolfini, quien durante meses se creyó que iba a interpretar al hijo de Kingpin, Richard Fisk, pero ya se confirmó que será un personaje totalmente original, o sea que no existe en los cómics, llamado Daniel Blade, quien será la mano derecha de Kingpin ya como alcalde de Nueva York, o sea el sustituto de James Wesley, quien terminó todo balaceado a manos de Karen Page, pero a su vez tendrá como aliada a otro personaje original llamada Bibi Urich, quien será familiar del periodista Bibi Urich que fue asesinado por el Calvo. Luego... vemos la misma escena vista en el tráiler de la D23, o sea la de los 5 cascos de Daredevil que están conformados por la mano de Dios, el cual usó cuando se infiltró al infierno para rescatar el alma de su amigo Foggy, luego el rojo que usó en la serie de Netflix, luego el amarillo que usó en la serie de She-Hulk, luego el negro que usó de repuesto cuando su primer traje fue destruido en los cómics, que tiene gran parecido al de Shadowland de cuando se volvió líder del clan ninja a la mano, y por último el nuevo que apenas usará por primera vez en esta serie, el cual seguramente fue diseñado por Luke Jacobson, ya que su diseñador original Melvin Potter actualmente está en prisión tras Kingpin haberlo obligado a crear una réplica del traje de Daredevil para Bullseye. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si crees que Disney ya le perdió miedo al éxito a crear proyectos clasificación R, o si seguirá metiendo su mano con temas de la inclusión forzada. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Sunshin Lovers, Mike Azarchiles, Bolaños, Neverland Spidey, Andrés Rocco, Spider Kevin, Strike Fire que dice: Killer, ¿me podrías saludar en el primer video del año? Ya es tarde. 15 años tarde. Y Agustín Cabrera que dice: mi deseo para Santa Claus es que Killer consiga 1 millón de suscriptores. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro y nos vemos en la próxima.